Hola a todas y todos, en este video les voy a contar acerca de las integrales, su relación con la antiderivada y el área bajo la curva. Vamos a considerar el tema desde un punto de vista puramente intuitivo y vamos a suponer que yo quiero calcular el área bajo la curva esta roja que está acá, entre los puntos A y B. Y como no sé calcular el área de esta parte que es curva, digo, bueno, voy a aproximar el área bajo la curva por el área de estos dos rectángulos. Claramente le estoy pifiando, ¿no? Porque esto queda afuera y esto debería quedar afuera y yo lo estoy considerando como que estuviera bajo el área. Pero es una estimación, una primera estimación. Entonces, en esa primera estimación voy a decir el área total es el área del rectángulo 1, el rectángulo verde, y el área 2, el área del rectángulo rojo, y entonces estimo las áreas de los rectángulos, calculo las áreas de los rectángulos con la fórmula que conozco. Es la base, que es xy menos xa, por f de xa. Ese es el área del rectángulo verde. Y para el rectángulo rojo, el área es xb menos xy, que es la base, por f de xy, y ese es el área del rectángulo rojo. Claramente yo acá podría haber tomado otras opciones. Por ejemplo, en vez de tomar f al principio del intervalo, tomar en el medio, y en este caso me hubiera dado un error menor. Pero la realidad es que lo que me da mayor error o menor error depende de la forma de esta curva. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar siempre f al principio del intervalo y vamos a ver de reducir el error de una manera alternativa que me reduzca el error para cualquier forma que tenga esta función roja a la cual yo le estoy queriendo calcular el área debajo de ella. A estas diferencias xy menos xa, xb menos xy, las vamos a llamar delta de x y voy a considerar que son todas iguales. Entonces, en este caso que está acá, esta primera estimación del área bajo la curva, yo digo es f de xa por delta x más f de xy por delta x, y uso este símbolo que quiere decir es aproximadamente igual porque sé que la estoy pifiando. Bueno, entonces ahora voy a ver qué pasa si en vez de dividir el intervalo en 2, divido el intervalo de x en 4. Entonces ahora tengo 4 rectangulitos A1 con áreas A1, A2, A3 y A4, y tengo más puntos intermedios, y ya visualmente me voy percatando de que si tomo intervalos más cortos, mejoro mi aproximación. O sea, si yo voy a contar como el área bajo la curva la suma de las áreas de estos rectángulos, el error que cometo en este cálculo es menor que en el caso anterior. O sea, si hago esta cuenta, voy a obtener un área total más cercana al área bajo la curva roja entre los puntos A y B. Bueno, podemos seguir esto de manera sistemática, aumentando cada vez más el número de rectangulitos en los cuales yo subdivido el intervalo de la variable x. Y entonces en ese caso voy a decir, bueno, el área total es la sumatoria de desde igual a 1 hasta n-1, o sea, hasta el x anterior al final, de f de xy por delta x. Y lo que vemos es que a medida que los intervalos se hacen más y más chicos, aproximar el área bajo la curva por la suma de las áreas de los rectángulos es un cálculo que se vuelve cada vez más exacto. Ahora, vamos al caso más general. Tengo cualquier función y quiero calcular su área, digamos, el área bajo la función f de x entre los puntos x, a y b. Entonces, decimos, bueno, calculo o estimo este área como una sumatoria de f de xy por delta de x. Ahora, si yo quiero que este cálculo se vuelva más exacto, tengo que tomar el límite en el que el delta x tiende a 0. Y el límite de esta suma
cuando delta de x tiende a 0, tiene un nombre particular muy preciso, que es lo que llamamos integral. O sea, una integral es el límite de una sumatoria, en particular de la sumatoria del producto de la función en un punto por una variación de la variable x, cuando esa variación de x tiende a 0. Entonces, cuando hacemos el límite, reemplazamos el símbolo de la sumatoria por el símbolo de la integral. En vez de enumerar los puntos x y, ponemos el valor de x inicial y el valor de x final, y reemplazamos, en vez de poner delta x, ponemos diferencial de x para hacer una diferenciación entre lo que es una variación finita a una variación que es infinitesimal. O sea, por definición, la integral definida es el límite de esta sumatoria que está acá cuando delta x tiende a 0. Y de acuerdo a lo que venimos viendo, es claro, podemos ver intuitivamente que la integral me mide el área comprendida entre la función y el eje x entre los límites de integración, en este caso a y b. Bueno, ahora, como veíamos recién, nosotros decimos, bueno, la integral mide el área bajo la curva. Ahora, ojo, porque hay algunas diferencias entre el área y la integral. ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, lo más obvio, que un área siempre es un número positivo, pero una integral puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el signo de la integral? Para saber si la integral es positiva o si es negativa. Bueno, para saber el signo de la integral tengo que analizar la fórmula. La fórmula me dice que la integral entre a y b de f de x diferencial de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de esta sumatoria que está acá. Entonces, el signo que tenga y depende del signo de cada uno de los términos. O sea, yo acá tengo muchísimos términos. ¿Qué signo tienen esos términos? El signo que tengan esos términos me va a determinar el signo neto de y. Entonces vamos a ver con algunos ejemplos qué es lo que pasa. Bueno, puse nada más de nuevo las mismas fórmulas y consideramos la función que tengo acá, f de x, entre, tengo los límites a y b. Entonces supongamos que la integral es entre a y b de f de x diferencial de x. Entonces vemos que la función f de x en este rango de x es positiva. ¿Y qué signo tiene diferencial de x? Como yo estoy yendo desde a hasta b, quiere decir que x va aumentando. Entonces, diferencial de x, los diferenciales de x, o si se quiere, este delta x que está acá, es positivo. Entonces, esto es positivo. Eso quiere decir entonces que todos los términos de esta suma son positivos, porque es una cosa positiva por una cosa positiva, entonces la integral va a ser positiva y en ese caso la integral es igual al área bajo la curva. Ahora, yo puedo tener la misma función, los mismos límites, pero nada más que ahora b es el límite inferior y a es el límite superior. Entonces, la función f de x sigue siendo mayor a 0, pero ¿qué pasa con diferencial de x? Para ir desde b a a, los diferenciales de x o los cambios de x tienen que ser negativos, porque x se va achicando. Entonces, los diferenciales de x son negativos y eso quiere decir que en esta sumatoria todos los términos son negativos. Entonces, la integral, esta que está acá, es negativa. En este caso, la integral no es el área entre la curva y el eje x, sino que es menos el área entre la curva y el eje x, porque el área es positiva y la integral es negativa, entonces la integral es menos el área. Bueno, lo mismo pasa cuando la función es, como en este otro ejemplo que está acá, una función que es negativa. Entonces acá tengo esta función que la estoy evaluando entre 0 y 4. Entonces, como acá tengo la función es negativa y el diferencial de x es positivo, entonces la integral es negativa. Otra vez, la integral esta es
menos el área comprendida entre la curva y el eje X. Y si tengo, digamos, estos mismos límites, 0 y 4, y una función negativa, pero ahora voy en el sentido de derecha a izquierda, o sea, desde 4 hacia 0, cambio el límite superior por el inferior. Entonces, en este caso, f de x es negativa, diferencial de x es negativa, y entonces la integral es positiva. Entonces, eso es para que ustedes simplemente, viendo la integral, puedan saber si la integral es más o menos el área bajo la curva. Eso depende si la integral es positiva o si es negativa. Y ojo, porque en los casos analizados, f de x o bien siempre era positiva o siempre era negativa en el rango de x considerado, pero puede ser que f de x cambie de signo en el rango ese. Entonces, que yo tenga una cosa como la que está acá. Entonces, en este supongamos que voy desde acá hasta acá. Y en este primer cacho, esta es una integral positiva, esta es negativa, esta es positiva, esta es negativa, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La integral tiene contribuciones positivas y negativas. Tengo esas 3 positivas, tengo estas 2 rojas negativas, y el resultado neto depende de lo que, digamos, de cuál es el término que predomina. Ojo, porque en los cálculos, cuando ustedes hacen cálculos de trabajo, hay ciclos donde aparecen trabajos positivos y negativos, y tienen que ustedes ver cuál es el que predomina para saber si el trabajo neto es positivo o negativo. Entonces, para cerrar la relación entre la integral y el área, si consideramos un rango de la variable donde la función siempre es positiva o siempre negativa, entonces, si la integral es positiva, y es el área entre la curva y el eje X, y si la integral es negativa, y es menos el área entre la curva y el eje X. Y si consideramos un rango de la variable donde la función cambia de signo, bueno, entonces y tendrá contribuciones positivas y negativas, y hay que analizar cada una de esas contribuciones para ver qué términos predominan, y ese es el que va a determinar el signo de la integral y. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar las mismas integrales, pero desde otro punto de vista. Supongamos, acá yo tengo una función y que estoy integrando entre 0,5 y 2,5, entonces esta región marcada en rojo es la integral cuando el límite superior es 2,5. Entonces digo, y de 2,5 es la integral entre 0,5 y 2,5 de f de x diferencial de x. Ahora yo puedo lo mismo, dejar el mismo límite inferior y poner el límite superior en 2,9, y el área está ahora un poco más grande. Mostrada en rosa es la integral desde 0,5 hasta 2,9 de f de x diferencial de x. Fíjense que estas áreas son números. ¿Y qué es lo que yo hice acá, en estos dos casos? Fijé el límite inferior, dije 0,5, y cambié el límite superior. Entonces, esto me permite definir una función, una nueva función. ¿Cómo defino esta función? Como dejando un límite inferior fijo, a, que no me importa, y variando el límite superior. Entonces yo hago la integral entre a y z, a eso lo llamo i de z. Esto es la definición de una función. ¿Por qué es la definición de una función? Porque cuando yo tengo una regla por la cual a una variable le asigno un número, es una función. En este caso yo le asigno un número a la variable 2,5 y tengo un número, que es la integral hasta 2,5. Le asigno otro número, 2,9, y tengo un número, que es la integral hasta 2,9. Entonces, con este punto de vista de fijar el límite inferior y mover o dejar variable el límite superior, estoy definiendo y como una función de su límite superior. Fíjense, es simplemente un hecho
que tiene que ver con lo que es la definición de una función. Es una regla por la cual yo a una variable le asigno un número. Acá tenemos nuestra regla. Bien, entonces, ¿qué pasa con esta nueva función y, que es la integral y de z, que es la integral de entre a y z? Y antes de pasar a ver qué pasa con las funciones, una observación acerca del nombre de las variables. Yo acá puse y de z es la integral entre a y z de f de x diferencial de x. Lo mismo podría haber puesto y de x es la integral entre a y x de f de z diferencial de z. O sea, x y z son nombres que yo uso para las variables. No es importante el nombre que yo use, yo el nombre lo puedo intercambiar. Lo que tengo que hacer es siempre trabajar de manera consistente. Bueno, entonces ahora viene una parte que es clave. ¿Cómo cambia y de z para un pequeño cambio en z? Entonces consideramos, sabemos lo que es y de z. Es la integral entre a y z de f de x diferencial de x. Entonces, yo por lo que acabamos de ver, sé que es el área entre el punto x igual a y el punto z. Esto que está acá es el área es y de z. ¿Qué pasa si yo cambio z a z más diferencial de z? Tengo esta nueva integral. ¿Y acá qué tengo que hacer para tener la integral hasta z más diferencial de z? Bueno, le tengo que sumar un cachito de área más. Me falta sumarle este cachito de área, ¿sí? A y de z le sumo este cachito de área, tengo y de z más diferencial de z. Ahí está otra vez el mismo dibujito. Este área que está acá es la diferencia entre y de z más diferencial de z e y de z. Entonces, si yo hago la diferencia entre estas dos integrales, la diferencia es el área esta que está acá. Esa pequeña área que ahí la marqué con verde porque la voy a aproximar con un rectangulito como venimos haciendo. Este rectangulito lo calculo calculo su área como f de z por delta de z, donde delta de z es un pequeño incremento en z, y esto claramente me da la diferencia entre las dos integrales. Pero ahora a esto que está acá lo voy a llamar delta i. Esto es el cambio en i, es aproximadamente igual a f de z por delta z, paso delta z dividiendo, entonces me queda delta i sobre delta z es aproximadamente igual a f de z. Y ahora quiero que piensen qué es lo que pasa a medida que delta z se va haciendo cada vez más y más chiquito, de manera tal que delta z tiende a hacerse un diferencial de z. Bueno, por lo que venimos viendo, esta aproximación se hace cada vez mejor, entonces puedo cambiar este signo de aproximadamente igual por un signo igual, y por otro lado tengo el límite cuando delta z tiende a 0 de delta i sobre delta z, que es la derivada, es lo que vimos en el video de las derivadas, que es la derivada. Entonces en el límite, cuando delta z tiende a 0, yo tengo que la derivada de i respecto de z es igual a f de z. Entonces acá vemos que si vemos la integral con esta nueva forma de verla, como vemos la integral como una función de su límite superior, la derivada de la integral respecto de ese límite superior es igual a f, la función que estoy integrando. Eso es muy notable. Si derivo la integral de f de x, obtengo f de x. Si derivo la integral de f de z, obtengo f de z. Entonces, eso lo que me está mostrando es que integrar es la operación inversa a derivar. O sea, integrar es hacer una antiderivada. Y simplemente para poner un poco, para dar algunas precisiones, porque yo acá hablé de un límite inferior a, puse el valor a
a, y no hice más referencia a ello, a es cualquiera, puede ser cualquier valor. Ahora, si yo pongo acá a, tengo una integral, y si yo pongo como límite inferior b, tengo otra integral. De acuerdo a lo que venimos discutiendo, esta integral, que yo llamo I sub a para identificar que tiene el límite inferior a, o esta integral I sub b, que tiene el límite inferior b, por lo que venimos discutiendo, ambas funciones tienen la misma derivada. Entonces, I sub a e I sub b tienen la misma derivada. ¿Eso significa que son la misma función? No. Eso significa que difieren en una constante, porque como cuando hago la derivada de una constante se hace cero, dos funciones como I sub a e I sub b que tienen la misma derivada difieren en una constante. O sea, lo que esto me está diciendo es que el límite inferior de la integral lo que me hace es fijarme esa constante. De manera tal que cuando yo al integrar no pongo el límite inferior, lo que estoy haciendo es definiendo la integral a menos de una constante. Por eso cuando integramos, hacemos así, ponemos I de x, la integral de f de z diferencial de z, más una constante. Esa es la constante que no sé porque depende del límite inferior, que no lo precise. Y acuérdense que yo acá pongo I de x, aunque no esté explícito, x es el límite superior de la integral. Y esta constante c depende del límite inferior. Bueno, y para terminar, vamos a ver la relación entre la integral definida y la integral indefinida. La integral definida es esta que está acá, tiene sus límites a y b fijos. Pongo integral entre a y b de f de x diferencial de x. Entonces, como tengo los límites fijos, se llama integral definida y mide el área encerrada entre f de x y el eje x, comprendida entre los puntos a y b. Digo mide porque sabemos que puede ser o igual al área o puede ser menos el área, pero es una medida del área. Lo más importante, la integral definida es un número. Cuando yo digo una integral definida, el resultado es un número. Ahora, si yo escribo I de x como la integral entre a y x de f de z diferencial de z, que esto muchas veces lo escribimos de esta otra forma. No ponemos el límite inferior y el límite superior lo pongo igual que el límite de integración. Está implícito, está acá. Esas son dos formas, o sea, esta que está acá es la forma rigurosa de escribir la integral indefinida, con su variable, que es el límite superior, y su variable muda, si quiere, en este caso z, que es la variable de integración. Ahora, nosotros directamente muchas veces metemos el gancho de la integral y nos olvidamos, pero no tienen que olvidarse ustedes que acá la variable es el límite superior de la integración. En este caso, esto se llama integral indefinida y mide el área encerrada entre la función f de x y el eje x, comprendida entre un punto indefinido a y la variable x. Como el punto, por eso es una integral indefinida, porque tengo un intervalo indefinido, no sé cuál es el número que está abajo. Ahora, esta función I de x esta I de x es una función, o sea, a diferencia de la integral definida, que es un número, la integral indefinida es una función. Y para calcularla, lo que tenemos que usar es el hecho de que integrar es lo opuesto a derivar. O sea, si yo tengo que la derivada de una función respecto de x es f de x, eso significa que I es la integral indefinida de f de x diferencial de x más una constante. Entonces esta es la gran diferencia. La integral definida es un número, la integral indefinida es una función que la obtengo haciendo la antiderivada, lo opuesto a la derivada.
Y si, ¿cómo hago para calcular una integral definida, que al final es lo que yo quería hacer, que es medir un área bajo una curva? ¿Cómo hago para calcular una integral definida a partir de una integral indefinida? Bueno, para eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a llamar I de x1 a la integral indefinida con límite superior x1. Entonces, análogamente puedo definir I de x2, que es, voy a poner el mismo límite inferior. Fíjense que el mismo límite inferior, ¿cómo sé que es el mismo límite? Porque puse la misma constante y entonces tengo dos integrales definidas. Una va hasta x1 y otra va hasta x2. Y entonces tengo I de x2 menos I de x1 es la integral entre x1 y x2 de f de x diferencial de x, que esto es la integral definida. Entonces la forma de hacer la integral indefinida, perdón, la forma de calcular una integral definida es hacer la integral indefinida y después aplicar el límite superior menos el límite inferior. Gráficamente lo podemos ver acá. Supongamos que yo tengo por un lado la integral entre un límite arbitrario, que yo acá puse otra vez 0,5 y 2,5 de f de x diferencial de x. Esto me da la integral que yo pongo como función de 2,5, o sea, la integral hasta 2,5. Análogamente puedo tener la integral hasta 2,9 y esa integral va a ser entre el mismo límite inferior y 2,9. Ahora, si yo quiero hacer la integral entre 2,5 y 2,9, lo que voy a tener que hacer es la integral entre 2,9, que es este área, menos la integral hasta 2,5, que es esta otra área. Yo acá la área más chiquita, la de 2,5, la puse en verde, y entonces la diferencia entre las dos áreas es esto que está acá. Eso es la integral entre 2,5 y 2,9 de f de x diferencial de x. O sea, haciendo la antiderivada, que es la integral indefinida, puedo calcular las integrales definidas. Resumiendo y para terminar, la integral definida mide el área entre la función y el eje x comprendida entre los límites de integración. Y la integral definida es un número. La integral definida se puede calcular a partir de la integral indefinida, que es la antiderivada, aplicando, después de hacer la antiderivada, aplicando los límites de integración. Y a veces, sin embargo, es más sencillo calcular la integral simplemente haciendo un cálculo, una evaluación geométrica del área bajo la función. Ahora, si voy a calcular la integral midiendo un área, tengo que analizar, de acuerdo a los criterios que yo les mostré en el video, cuál es el signo, porque puede ser que la integral sea el área o puede ser que la integral sea menos el área. Bueno, entonces con esto terminamos. Espero que les sirva para recordar estas cosas de las integrales y cualquier duda las vemos en la clase. Hasta la próxima.